En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre la envidia. De hecho, es el Evangelio de la semana pasada. El Evangelio de la semana pasada. Vamos a recordarlo un poco, no todo. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra, a Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud le escuchaba y preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban escandalizados, desconcertados. Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí milagros y se quedó extrañado de su incredulidad. Muy bien. Vuelve Jesús a su pueblo. Entra a Nazaret, que es un pueblo pequeñito. Claro, tú fíjate lo que hacen. Suponte que un futbolista famoso vuelve a su pueblo. Bueno, la reciben con palmas, ese es el héroe de la casa, el orgullo de la... Pues llega Jesús a Nazaret y todos escandalizados. ¿Pero qué de qué? ¿Y este tío de dónde ha sacado esa sabiduría? ¿Y dónde se pueden esos milagros? Dudan de él, no creen en él, no le aceptan. Es curioso, curioso. Eso no mala. Pero ¿y por qué hacen eso? Porque tienen envidia. Tienen envidia de Jesucristo. Nosotros también tenemos envidia. Tenemos envidia, decía mi madre, la envidia es un pecado de tontos. Dice, porque todos los demás pecados tienen cosas divertidas, agradables. El dormir demasiado es agradable, el comer demasiado, el beber, el fumar, el criticar, todo es divertido. Pero la envidia lo pasas fatal, no tiene ningún aliciente. Por eso son tontos los que pecan eso. Pero todos somos tontos, porque todos tenemos envidia. Y no nos quejamos de que la gente tiene envidia de nosotros, pero no reconocemos que nosotros tenemos envidia de los demás. Ni lo reconocemos delante de los demás, ni delante de nosotros mismos. No reconocemos. Yo envidia ¿de dónde? ¿De qué? Pero tenemos envidia, tenemos envidia. ¿De quién se tiene envidia? Como dice Jesucristo, solo en su tierra, en su país. Es decir, nosotros no tenemos envidia de una persona que está lejana, no nos importa. Y tampoco tenemos envidia de una persona que está muy por encima de nosotros. Por ejemplo, unos chicos que juegan al tenis y tienen rivalidad entre ellos, pero no tienen rivalidad con Djokovic, el número 1 de ahora, porque hay tanta diferencia que no hay una rivalidad. Los que están muy por encima no. Tienes rivalidad con el que está cerca de ti y a tu altura y tú quieres estar encima de él y la otra quiere estar. Ahí es cuando tenemos envidia. Por eso dice Jesucristo, los profetas solo son aceptados fuera de su país, fuera de su tierra, fuera de su él. Y fíjate, a mí me pasó una cosa que me dio vergüenza, pero en la universidad, cuando estaba de profesor en la universidad, estaba hablando con unos estudiantes y decían, el profesor fulanito es muy buen profesor y una persona excelente. Y yo dije, sí, por supuesto que sí. Pero en el fondo de mi corazón dije,
¿Pero qué dice? No lo dije, claro, por fuera, por supuesto que sí. Pero, ¿y por qué dije yo esta cosa tan desagradable? Pues porque conocía los defectos de ese poder. Yo decía, los chicos no conocen los defectos, yo sí los conozco, porque le conozco muy bien a ese profesor de tiempo, hace mucho tiempo. Por eso digo yo, pero eso es mentira, porque los universitarios aquellos también conocían los defectos de ese profesor, también los conocían, pero conocían también las buenas cosas de ese profesor y por eso en conjunto le alababan. Y yo solo me fijo en lo malo. Eso es uno de los detalles de la envidia. Solo te fijas en lo malo de los demás, no ves lo bueno de los demás. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos quitar la envidia? Mala cosa. Porque está encarnada en el orgullo, en la vanagloria, en la soberbia. Y la soberbia es el pecado original. Yo creo que el pecado original, o sea, el conjunto del pecado, el núcleo del pecado es el egoísmo y la soberbia. Eso es el pecado. Egoísmo y soberbia. Ese es el origen de todos nuestros males. Fíjate, cuando le ha pasado algo, es o por el orgullo suyo o por el orgullo de la otra persona, pero todo es por el orgullo y el egoísmo. Las guerras, por el egoísmo, por el orgullo, todo pasa por esto. Es el origen de todo. O sea, que quitar la envidia es muy difícil porque habría que quitar los huesos que tenemos, la envidia la tenemos hasta los huesos. Es como el narcisismo. La envidia está muy cerca del narcisismo. ¿Os acordáis del narcisismo lo que es? Es una palabra que puso Freud, que ¿cómo se llama? La anécdota de Narciso le puso el nombre de narcisismo. O sea, el cuento de Narciso lo saben todos, ¿no? Que era muy guapo, un chico muy guapo, que se vio en el pantano que tenían ahí, vio en el fondo un chico guapísimo, mirando para arriba, y se enamoró de él, y se quedó totalmente absorto en él, y no hacía más que mirarle. Y no se daba cuenta de que era un espejo, que se estaba viendo a sí mismo. O sea, él creía que amaba a alguien, pero no se daba cuenta que se estaba amando a sí mismo nada más. Ese es Narciso. Y el que tiene esta tendencia, dice Freud, puso el nombre de narcisista. Y el narcisismo lo tenemos todos muy metido. De hecho, es necesario, ¿eh? Yo creo que el narcisismo es un poco... Si no eres un poco narcisista, no puedes seguir para adelante. Eso es necesario. Ahora, todo tiene un término. Es como decir, por ejemplo, tiene fiebre. Hombre, todos tenemos fiebre. El que no tenga fiebre está muerto. Pero es que hay un grado de fiebre. Cuando diga 37 o así, entonces ya se dice tiene fiebre. Tiene fiebre se dice cuando pasa un término. Pues el narcisismo lo mismo. Todos somos narcisistas, pero no se dice narcisista. Se dice narcisista hasta el que llega a un término un poco ya exagerado, un poco exagerado. Pero tú fíjate, el narcisista es cuando está encima de alguien y alguien le respeta y le admira y le alaba, ese alguien es ideal para él y le cuida a esa persona y la cuida perfectamente. Ahora, como esa persona se eleve a su altura y sobre todo si sube más el día, entonces se la carga, va por ella. Siempre tiene que estar encima. Si te están por debajo alabando, todos son queridos. Como se pongan para arriba, la han liado. Y otra cosa típica del narcisismo. Yo soy el narciso, si vosotros sois
¿cómo se llama? Discípulos míos, amigos míos, si me animáis y me queréis y eso, entonces, estupendo. Ahora, si alguno de ustedes se va de mí y se va a otro sitio, será cargado. Mientras sean míos, estupendo. Como dejen de ser míos, no quiero nada con ellos y prefiero que se hundan. Ese es el narcisista. Y cuando está hablando uno, por ejemplo, está diciendo, estamos en una reunión y está uno contando una historia muy, muy divertida y estoy escuchando y al final todos se ríen. Pues el narcisismo, mientras tanto riéndose y calla y dice, no, pues esto, yo tengo una historia mejor, mira esto y cuenta la suya, que no es tan divertida, pero no quiere que la gente se ría de otro y quiere que... Este es el narcisista, ¿eh? Bueno, pues esto va mucho con la envidia. Es la soberbia, la envidia, el narcisismo. ¿Y cómo lo podemos quitar? Pues ya te digo, arrancar una cosa que está metida hasta el fondo, no puedes. Hay enfermedades que no se pueden operar porque si operas le matas a la persona. Entonces, ¿qué hacer? Yo sugiero, dado que tenemos rivalidad, vamos a ser buenos rivales. A ser buen rival de los demás. ¿Y qué es un buen rival? Pues ver lo bueno de esa persona también. Esa persona es rival tuya, sí, los dos queréis lo mismo, pero ver lo bueno que tiene esa persona. Que no lo vemos, solo vemos lo malo. Hay que ver lo bueno de esa persona. Luego, hablar a otras personas sobre lo bueno de esta persona. Por regla general, nosotros comentamos lo malo de esa persona con los demás. Este tío es así, es así. Bueno, comenta con los demás las cosas buenas de esta persona. No solamente a eso, sino que míralo, sino que díselo a los demás, comenta a los demás. Después, admirar a esa persona. No solamente ver lo bueno, sino admirar a esa persona. Todavía más difícil, alegrarse de su éxito, alegrarse del éxito de esa persona, muy difícil. Por eso nos alegramos de los fracasos de esa persona. Cuando le sale mal algo a esa persona, entonces nos alegramos y queremos que sea así. Pues no, al contrario. Procura alegrarte del bien y del éxito de esa persona. Otra cosa también difícil. Procura aprender de esa persona. Aprender las cosas buenas que tiene. Que eso no lo queremos hacer. No lo queremos hacer. Aprender yo de este, anda ya. Estoy yo muy por encima de este, que voy a aprender. Bueno, abaja la cabeza, sé un poco humilde y aprende lo bueno. No todo, lo malo no lo aprendas. Aprende lo bueno que tiene y verás que bien. Y por último, rezar por el éxito de esa persona. Rezar por el éxito de esa persona. Pero con esto no basta. Después de todo esto, después de ver lo bueno, después de hablar de lo bueno a los demás, de admirar a la persona, de alegrarse de su éxito, de aprender de él, de rezar por él, por esa persona, después decir, vamos allá, a mí no me achanta nadie, y yo no le voy a tirar para abajo a esa persona, yo voy a ponerme a su altura con esfuerzo, creciendo y a poder ser por encima. Vamos allá, a por ellos. O sea, no tirarle al otro por la baja, que es lo que hacemos, criticándole y hablando mal de él y murmurando y haciendo... Eso es feísimo, eso es el trepa. No uso la palabra el trepa. Trepar es querer subir, pero subir a un árbol pisando las cabezas de los demás. Eso es el trepa, el que quiere subir a base de traicionar a los amigos y hacer a toda costa. Eso es el trepa. Bueno, pues no trepar, sino alabar a esa persona, subir a esa persona y que sea un aliciente para que tú subas y trabajas y no te quedas atrás. Yo subo para arriba
viendo me causa un ejemplo que voy a seguir. En otras palabras, a ver si me explico en esto. Convertir la acritud de la envidia, en incentivo de superación, incentivo de crecimiento. O sea, la envidia es amarga. Convertir la amargura de la envidia en aliciente, incentivo para crecer. La envidia te da acritud, te da amargura. Pues esa amargura conviértela en un aliciente, en un acicate para crecer. ¿Y qué pasa si hacéis eso? Pues que los dos crecen. Si se hacen buenos rivales, los dos crecen. Además, los dos se hacen amigos. Siendo rivales, amigos rivales. Y tercero, las personas de alrededor se alegran. Es un ambiente agradable. En cambio, si hay rencillas y si hay peleas por subir arriba, todo el ambiente se hace oscuro, desagradable. Cuando están los dos rivales bien, la gente está a gusto. Ese es el resultado. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el Evangelio, un ejemplo precioso de ser buenos rivales, que son San Juan Bautista y Jesucristo. San Juan Bautista y Jesucristo, esos son buenos rivales. De hecho, no son rivales. Ellos no se miran como rivales, pero podrían verse como rivales. Porque tú fíjate que San Juan Bautista estaba considerado por sus discípulos y por mucha otra gente como el auténtico Mesías. El auténtico Mesías era San Juan para muchos. O sea, es una persona muy importante, muy alta. Y otros, los discípulos de Jesucristo, y todos creían que el Mesías es Jesucristo. Y San Juan dijo, el Mesías es Jesucristo. Pero estaba de igual a igual, ¿eh? O sea, es muy lógico que esta es la sencilla. Entonces, fíjate que cuando Jesucristo recibió el bautismo de San Juan, después se fue un poco más adelante del río Jordán, y él bautizaba también. Bautizaba no con el bautismo que hemos recibido nosotros, ese es el bautismo de Cristo. Bautizaba con el bautismo de la, ¿cómo se dice? De la penitencia, no, como kaishin, de conversión, bautismo de conversión. Bautizaba. Y entonces, ¿qué pasó? Que los que iban a San Juan, los discípulos, las personas que iban a bautizarse con San Juan, pues poco a poco se fueron con Jesucristo. Y había más con Jesucristo que con San Juan. Y los discípulos de San Juan se enervaron. Que esto nos está quitando. O sea, era muy lógico que hubiera rivalidad entre los dos. Pues no la había. Entonces, fíjate, San Juan estaba un día con dos de sus discípulos y pasó Jesucristo por allí. Y San Juan les dice a los discípulos, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Mesías. Seguidle. Y les mandó a sus discípulos con ellos. A buenas horas hacemos los narcisistas nosotros eso. Como te vayas con él, te lo has cargado, ¿eh? Pues nada, iros con él. Qué bonito San Juan, ¿eh? Y luego él reconocía, vendrá después de mí una persona superior a mí, que es más excelso que yo, y os bautizará. Yo bautizo con agua, pero él que viene detrás de mí, que yo no soy digno
de atar las cuerdas de sus sandalias, el que viene detrás de mí, que es mayor que yo, os bautizará con agua y espíritu, el Espíritu Santo, que ese es el auténtico bautismo de Jesucristo. O sea, San Juan bautiza a Jesucristo y dice que Jesucristo bautizará no solo con agua, sino con agua y con espíritu, o sea, da la salvación. El bautismo de San Juan no da la salvación, da el arrepentimiento, pero de Jesucristo da el arrepentimiento y la salvación, porque te da la gracia santificante es la salvación, o sea, el abrazo de Dios. Dios te abraza, Dios te perdona, Dios te admite y Dios te abraza. Esa es la gracia de la salvación. O sea, y San Juan, cuando no estaba Jesucristo presente, hablaba siempre bien de Jesucristo, cuando no estaba presente. Y ahora Jesucristo dice, entre todos los profetas, el número 1 es San Juan, aunque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino del Padre, no es el primero. Jesucristo dice, el número 1 profeta es San Juan. ¿Por qué? Porque todos los profetas anuncian a Jesucristo desde hace muchos años, pero San Juan le anunció directamente, este es y le bautizó. Por eso es el número 1 entre los profetas. O sea, Jesucristo le alaba, y también dice Jesucristo de San Juan, cuando no estaba San Juan presente, no es que le estuviera adulando a San Juan, no estaba presente, y dice, este es una persona auténtica, un profeta auténtico, un profeta austero. Los dos se alaban cuando no están presentes. ¿Y por qué? ¿Por qué pueden hacer eso? Debemos aprender los dos. Por dos razones, creo yo. Primera, porque a ellos no les importaba mucho la alabanza de los hombres. Ellos querían ser eminentes delante de Dios. Querían ser no reconocidos por los hombres. No estaban tan interesados en ser reconocidos por los hombres. Estaban interesados en ser reconocidos por Dios. Y nosotros eso nos falta. Nosotros queremos que nos reconozcan las personas. Debíamos olvidarnos un poco de eso. Como dice Jesucristo, sed ricos en el sentido de tener riqueza espiritual, ser ricos delante de Dios, no delante de los hombres, que ahí se puede mentir mucho y engañar mucho. Delante de Dios hay que ser eminente. Pues los dos querían ser reconocidos por Dios, y no tenían mucho interés en ser reconocidos por los hombres, cosa que a nosotros nos falla mucho, ¿no? Me parece a mí, que nos interesa muchísimo el cómo nos miran, y si nos quieren, y si nos aprueban, y si nos eligen, y si nos saludan. Nos importa muchísimo la reacción de los demás. A ellos dos no les importaba demasiado. Y segunda razón por la que eran buenos rivales, porque pretendían lo mismo. La finalidad de sus acciones y de su vida era la misma: ayudar al que lo necesita, salvar. San Juan, ¿por qué bautizaba? ¿Por qué ayunaba? Y decía, para purificar al pueblo judío y ser digno de recibir al Mesías, para salvar. Todo lo hacía para salvar a la gente. Y Jesucristo, su nombre es el Salvador. Jesús significa el que salva, el hombre que salva. Los dos tenían la misma finalidad, por eso les importaba delante de Dios, no delante de los hombres, y querían lo mismo, por eso eran buenos rivales.
pero nosotros queremos que nos admiren los hombres y no nos interesa demasiado el bien de los demás y por eso somos malos rivales y nos tiramos unos a otros y nos matamos. Juan es el primer, como profeta, el primero, pero en el reino de los cielos no es necesariamente el primero. ¿Por qué? El reino de los cielos no significa, como dicen muchos, me parece a mí, que el reino de los cielos empieza con Jesucristo. Lo que hay antes es la ley judía y el evangelio. Entonces era el primero, pero aquí en el reino de los cielos es más difícil y aquí no es el primero. No es esa la razón. ¿Qué es el reino de los cielos? A ver, ¿quién me dice qué es el reino de los cielos? Una palabra que sale muchísimo, que lo centra Jesucristo cuando nos enseña al Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Ese es su ideal. ¿Qué es el reino de los cielos? En esta vida, ¿qué es el reino de los cielos? Verás tú, si miramos el Padre Nuestro, ahí lo tenemos, me parece a mí. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Que tu voluntad, o sea, que nos amemos los unos a los otros, se realice en este mundo. Ese es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es la situación en que se realiza el amarse los unos a los otros. Ese es el reino de Dios. La situación donde se están amando los unos a los otros. Ese es el reino de los cielos. En esta vida. Y en la otra, pero de más perfecto. O sea, en el reino de los cielos, ¿quién es el número uno? El que ama más profundamente y más limpiamente. Ese es el reino. No el más profeta. O sea, como tarea, como profesión, el profeta es muy importante, pero como hombre lo importante no es tu profesión, lo importante es tu vida. Si amas, si cumples la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es amarse a los unos a los otros. O sea, Juan como profeta número uno, como persona depende, si ama más que los otros, eso es difícil de ver. Otra cosa, ¿por qué el bautismo que daba San Juan y el bautismo que dio Jesucristo? ¿En qué se diferencia? El de Juan era arrepentimiento, por eso el agua significa que te ha purificado. Pero el de Jesucristo te da la gracia, te da la gracia. La gracia es, como he dicho antes, que Dios te perdona, Dios te acepta como hijo y Dios te abraza. Esa es la gracia, la salvación. Dios te perdona, Dios te acepta como hijo y Dios te abraza. Y eso te lo da, la gracia te lo da el bautismo de Jesucristo. La gracia la consiguió Jesucristo con su vida y con su muerte. Con su vida y con su muerte consiguió para nosotros la gracia. Y esa no te lo da San Juan. San Juan te da el arrepentimiento, que es la preparación para que recibas la gracia. Que a Jesucristo no le importa mucho lo que opinen de él, se ve muy claro en la de Jairo. ¿Os acordáis de Jairo? Era un señor muy importante de la sinagoga que le dice que mi hija tiene 12 años y está a punto de morir. Hace el favor de venir a ponerle las manos. Dice, vamos allá. Y entonces vienen de su casa, de la casa de Jairo. Ya es tarde. Se ha muerto. Ha muerto. Déjala que se... Y Jesucristo lo oye y dice, no. Cree. No tengas miedo y cree. Y va con ella, va a su casa y la cura. Pero cuando llega a su casa,
las plañideras, ¿no? ¿Sabes las plañideras? Llorando, y era una casa importante, y entonces les dan dinero para que lloren y armen un escándalo tremendo. Era eso. Y era Jesucristo dice, dejad eso, chiquillos, si no está muerta, está dormida nada más. Dijo eso, y todas las padrinas se rieron de Jesucristo. Se rieron de Jesucristo. Mira esto, ¿qué sale ahora? Que está más muerta que... Se rieron. Jesucristo no hace caso, entra, la cura a la niña, la levanta y dice, dadle de comer, y se va. Y se va sin más. Yo no me hubiera ido sin más. Yo hubiera vuelto a las plañideras y decir, oye, ¿de qué os reíais? ¿Yo tenía razón o no? A ver, pedir perdón y eso, y no volver a reír. Les pongo en su sitio y me voy dando un portazo. Jesucristo no. No le importa eso. Le molestaría que se rieran, por supuesto, pero no le da importancia. ¿Por qué? Porque estaba muy interesado en salvar a la gente, en ayudar a la gente, en curar a la gente. No tenía tiempo para perderlo en esas cosas. Nosotros no tenemos un ideal, no tenemos esa ilusión para ayudar, y entonces todo nos repercute mucho. Si tienes un ideal, el corazón se te agranda. Por ejemplo, si tú tiras una piedra en un cubo de agua, se arma un escándalo. Si tiras la misma piedra en un lago, ni se nota, porque es muy grande. Nosotros tenemos un corazón de cubo, un cubito, y Jesucristo tiene un corazón de un lago. ¿Por qué? Porque tiene un ideal de ayudar a los demás, y no tiene tiempo ni tiene interés en volver a esa señora y decirle cosas, déjalo ya. Él se va enseguida a ayudar, a curar, a sanar a otras personas. Por eso no tiene tanto interés en nosotros no tenemos ese ideal, y por eso nos importa demasiado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.